Saludos, mi nombre es Moisés Cochen, soy estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Ingeniería y hoy les voy a hablar sobre lo que es teoría de conjuntos. El concepto de conjuntos es fundamental en toda ciencia y en particular en matemáticas. Creado por George Cantor, es uno de los pilares más importantes de todas las matemáticas. Ahora, la idea de conjuntos es una noción que nos es innata, es algo que tenemos interiorizado y que hemos venido desarrollando desde mucho tiempo atrás. Nacemos con esta noción. Por ejemplo, alguna vez hemos jugado este juego llamado Ritmo Gogo, donde se nos da una condición y en base a esta condición nombramos objetos que la cumplan. Tenemos lo siguiente. La definición de conjunto va mucho hacia esto. Es la colección arbitraria de elementos bien definidas, sin repeticiones de cualquier clase. ¿Qué quiero decir? Es justamente como el juego que les nombré hace poco. Es una colección de objetos que no se repiten y que pertenecen a esta definición. Pueden ser de cualquier tipo de clase. Este objeto recibe el nombre de elemento y este elemento es aquel objeto que pertenece al conjunto. Podemos tener como ejemplo, ¿no? Bajo esta condición de que un conjunto debe estar siempre bien definido. Para que un elemento pertenezca a un conjunto debe haber una absoluta certeza de que cumple con los rasgos o condiciones que definen el conjunto en cuestión. Por ejemplo, tenemos este famoso juego, Free Fire, el cual pertenece al conjunto de juegos móviles, dado que su modalidad de juego es justamente mediante un celular. Entonces, ¿cumple con la definición? Sí. ¿Cumple con los rasgos y condiciones que yo pongo para que pertenezca al conjunto? Sí. ¿Cómo se llegan a determinar estos conjuntos? ¿Cómo los nombramos? ¿Cómo los expresamos? Se puede llegar a dar mediante una descripción con palabras, ¿no? Mediante una frase o oración, el conjunto de los números naturales pares menores que 10, los cuales, si nos vamos a nuestro lienzo, obtendremos lo siguiente, que vienen a ser, no podemos darle un nombre, pares menores que 10. Y esto sería el 2, el 4, el 6 y el 8. Todos los números pares menores que 10. Entonces, estoy dando una descripción de lo que es el conjunto para mí. Entonces, ahora, hay dos formas más. La primera es por extensión, enumerando cada uno de los elementos, todos, sin omitir ninguno. Para este ejemplo tenemos un conjunto denominado planetas del sistema solar, ¿no? Y dentro del cual tenemos a los 8 planetas que forman actualmente nuestro sistema solar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Es justamente eso, una enumeración de cada uno de los elementos. Nombramos cada elemento que compone este conjunto. Ir por comprensión. ¿Qué ocurre? Que cuando los elementos son mayores, son bastante extensos, son numerosos, es bastante difícil realizar una determinación por extensión, dado que nombrar uno por uno cada elemento sería muy complejo y muy engorroso. Entonces se llega a este tipo de determinación por comprensión, en el cual indicamos las condiciones o propiedades que deben satisfacer cada elemento para pertenecer al conjunto. Para este ejemplo tenemos esta denominación, que justamente es así como se denota, como se escribe estos conjuntos, por comprensión. Se pone una letra que representa el conjunto, en este caso A, seguidos del signo igual, y entre corchetes se pone esta pequeña expresión, que es X. El símbolo que observamos aquí se lee como tal que, y se dice X tal que X es un múltiplo de 3 y X es menor a 17. X hace referencia a este elemento que no está definido, que no conocemos aún. Entonces se dice, hay un elemento tal que aquel elemento tiene que ser un múltiplo de 3 y tiene que ser menor a 17.
Entonces, si vamos de nuevo a nuestro lienzo, obtenemos lo siguiente. A es igual. Abrimos corchetes, ¿no? Entonces, nos dicen, como vemos aquí, que dice x, tal que x es múltiplo de 3 y es menor a 17. Entonces, tenemos lo siguiente. Tiene que ser múltiplo de 3. ¿El 3 es menor a 17? Sí. 6 es múltiplo de 3? Sí. ¿Es menor a 17? Sí. 9, 12, 15. Podré poner el siguiente múltiplo, que sería 18. No, porque ya es mayor a 17 y nos dan como condición de que tienen que ser menor a 17. ¿Podré poner 16? No, porque no es un múltiplo de 3. Entonces, estamos colocando los elementos que cumplen con la definición que nos da este método, que es por compresión. Y obtenemos cada uno de los elementos. Entonces, acá les dejo hacia ustedes una pequeña tarea que determinen por extensión los siguientes conjuntos y por comprensión los siguientes conjuntos. A ver, hay un tiempo para que lo puedan copiar o ver. Ahora, ¿cómo se representan? Otra forma de representarlo es mediante diagramas de Venn, los cuales justamente son representaciones geométricas, ¿no? Basadas en figuras geométricas en las cuales se suelen representar cada conjunto, poniendo un nombre del conjunto y sus elementos incluidos dentro de esta figura geométrica. Acá tenemos un ejemplo claro, ¿no? Otros términos importantes. En el ejemplo de acá podemos ver que siguiente. El conjunto G tiene denotados sus conjuntos, sus elementos, perdón, y luego le siguen puntos suspensivos. ¿Qué ocurre? Que esto nos da la noción de que los elementos siguen hacia adelante y no nos dan un límite. O sea, los elementos van a seguir hacia el infinito. A este conjunto se le denominan como conjuntos infinitos, donde no conocemos con certeza cuántos elementos tienen estos conjuntos. ¿Ok? Entonces, cuando sí conocemos el número de elementos, cuando sí sabemos que tienen un número de elementos conocidos, se les denomina conjuntos finitos. Si este conjunto solo tiene un solo elemento, se le denomina como conjunto unitario. Y si este elemento no tiene ningún, si este conjunto no tiene ningún elemento, se le denomina como conjunto vacío. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el conjunto universal? Acá podemos decir lo siguiente. Podemos decir que una persona, ¿no? Podemos generar un conjunto de personas que viven en Lima, ¿ok? Y tendríamos, para hacer ejemplo, y tendríamos otras personas que habitan en Lima. Ahora, podríamos decir también que una persona que habita en Lima también habita en el Perú. Entonces, estamos hablando de un conjunto mayor que engloba a un conjunto menor. Este conjunto mayor es el que se denomina conjunto universal. Como vemos en el ejemplo, hay pequeños conjuntos de personas que viven en cada departamento. Sin embargo, estas personas también viven en el Perú. Entonces, el conjunto universal para cada pequeño conjunto que tenemos aquí sería el Perú, y los pequeños conjuntos que yo estoy nombrando serían los departamentos. Esa es la noción de conjunto universal. Ahora vamos con algunas simbologías, ¿no? Se denotan de esta forma si es que un elemento pertenece al conjunto. Se representa mediante la forma siguiente. Si el elemento pertenece al conjunto, se usa esta pequeña E, este símbolo, que significa pertenece, parece una E pero significa pertenece, y se lee 9 es un elemento del conjunto A. De esa forma se lee esta simbología. Si el elemento no pertenece al conjunto, se representa de la siguiente forma, mediante una E
tachada, que significa no pertenece. Entonces se leería: la Luna no pertenece al conjunto de planetas, ¿verdad? Ahora, hay otra definición importante que es cardinalidad. Cardinalidad se usa para representar los elementos, el total de elementos de un conjunto. Si este conjunto es finito, si sabemos que tiene un número determinado de elementos, entonces se puede hablar de su cardinalidad, de ver cuántos elementos contiene. El símbolo de representación es este o el de acá. ¿Ok? Ahora, el conjunto vacío se les va a representar de estas formas, mediante este símbolo, que es una phi, o entre corchetes con un espacio vacío. Hablemos de subconjuntos. Hemos visto hace poco lo que es el conjunto universal, ¿verdad? Entonces, este conjunto universal, ¿qué tiene? Pequeños conjuntos. ¿Cómo se denominan estos pequeños conjuntos? Como subconjuntos. Entonces, tenemos la siguiente denominación, que si B es un subconjunto de A, se escribe de la siguiente forma: B es subconjunto de A. Ahora, esto ocurre si y solo si todo elemento de B es un elemento de A. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, B podría ser los habitantes de Lima y A los habitantes de Perú. ¿Todo habitante de Lima es habitante de Perú? Sí. Quiere decir que cada elemento del conjunto denominado Lima pertenece al conjunto denominado Perú, pero no es al revés. No todos los habitantes de Perú pertenecen a Lima. ¿Ok? Ahora, si todo elemento de B no es elemento de A, entonces se escribe de esta forma, que B no está incluido, no es subconjunto de A, y se representa de esta forma. Esta representación, este símbolo significa subconjunto. ¿Ok? Ahora, se denomina subconjunto propio aquel subconjunto de A si es que B es subconjunto de A y B no es igual a. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos de B, ¿ok?, pertenecen, están dentro, son elementos de A, pero que B no es igual a. ¿Sí? Como en el caso anterior de Lima y Perú. ¿Sí? Ahora, eso nos lleva a un conteo de subconjuntos. Hay una forma literal, práctica de hacerlo cuando tenemos pocos elementos. En este caso, para el ejemplo, A, que tiene dos elementos, 7 y 8. Entonces nos llevamos a las siguientes preguntas. ¿7 pertenece al subconjunto? Si decimos que sí, no, lo añadimos. 7 pertenece. Seguimos con el siguiente elemento. 8 pertenece al subconjunto. Si decimos que sí, lo añadimos. Entonces tendríamos un subconjunto formado por los elementos 7 y 8. Ahora, si decimos que 7 no pertenece, no, perdón, ya. Si decimos que 8 no pertenece al subconjunto, nos quedaríamos solo con el 7. Entonces obtendríamos este subconjunto denominado, formado solamente por el elemento 7. Si 7 no pertenece al subconjunto y 8 sí pertenece al subconjunto, tendríamos un conjunto formado por un elemento denominado 8. Si decimos que 7 no pertenece a su conjunto y que 8 no pertenece a su conjunto, no tendríamos ningún elemento, o sea, tendríamos como subconjunto al vacío. En total obtendríamos 4 subconjuntos. Para este ejemplo, tenemos 3 elementos dentro del conjunto B. Entonces nos hacemos las mismas preguntas. Para el primer elemento, si A pertenece al subconjunto, se le añade. A va. ¿Se dan cuenta? Si B pertenece al subconjunto, se le añade. Si C pertenece al conjunto, se le añade y obtendríamos el primer subconjunto. Si C no pertenece, no se le añade y obtendríamos otro subconjunto. Si B no pertenece, no se le añade y obtendríamos otro subconjunto. Y si ninguno de los dos pertenece, obtendríamos el subconjunto con un único elemento, el cual sería el A. Caso similar, obtendríamos los siguientes subconjuntos. Y al final siempre está el vacío.
Ahora, ¿cuál es? Vamos a ver la forma más práctica, ¿no? Repito, esto es si es que el conjunto es finito, si es que tiene un número conocido de elementos. Si no conocemos el número de elementos, obtendríamos de la misma forma infinitos subconjuntos y no podríamos ver la forma de cuánto realmente tiene un conjunto. Entonces, el número de subconjuntos de un conjunto con n elementos, con elementos conocidos, sería igual a 2 elevado al número de elementos. Para el caso de A, tenemos a A que tenía 2 elementos. Entonces, al tener 2 elementos, se obtendría que es 2 al cuadrado igual a 4. Y justamente fue a lo que llegamos, que tenía 4 subconjuntos. Para el caso de B, al tener 3 elementos, se tiene 2 al cubo. Y esto sería igual a 8. Y de la misma forma, igual llegamos a que teníamos 8 subconjuntos en el caso de B. Entonces, cuando tenemos elementos más extensos, una mayor cantidad de elementos, esta es la forma más práctica de saber cuántos subconjuntos tiene. Si hablamos de subconjuntos propios de un conjunto, entonces tendríamos que restarle 1. Y este 1 que se resta es justamente el subconjunto impropio, que es el vacío. ¿Ok? Ahora, veamos. Hay varias formas de denotar conjuntos, como lo hemos visto. De esa forma se obtiene lo siguiente. B va a ser igual a... El conjunto B va a ser igual al conjunto A. ¿Ok? Si y solo si cada elemento de B pertenece, está incluido dentro de A y cada elemento de A está incluido dentro de B. ¿Ok? Si eso no se cumple, decimos que B es diferente de A y se denota de esta forma, con un igual y una tacha. Podemos tener al conjunto A, ¿no?, denominado días de la semana, y al conjunto B, que justamente tiene una forma de extensión, que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son iguales, denominados de distintas formas. Lo cual no es lo mismo que equivalencia de conjuntos. Equivalencia de un conjunto. Se dice que un conjunto B es equivalente a un conjunto A, ¿ok?, si existe una correspondencia entre ambos. Por ejemplo, en un salón de clases, el conjunto de alumnos o de personas que lo usa y el conjunto de sillas que se encuentra es equivalente. Normalmente, siempre hay una silla para cada alumno y una silla para el profesor. Entonces, el número de personas que asiste a ese salón es equivalente al conjunto de sillas que se encuentra dentro del salón. ¿Ok? Y los conjuntos disjuntos que no tienen nada en común. Ahora, justamente existen las particiones. ¿Ok? Existen zonas donde el conjunto universal está particionado en pequeños subconjuntos, los cuales pueden cumplir un montón de condiciones. Por ejemplo, clásico tenemos el que vimos en el mapa del Perú, ¿no?, que es un conjunto universal que está particionado. ¿Particionado en qué? En departamentos, como se observa. El siguiente concepto que debemos tener en claro es complemento de un conjunto. ¿Ok? Sea U el conjunto universal, como observamos acá, y A un conjunto cualquiera. El complemento del conjunto A viene a estar formado por aquel conjunto con elementos que no pertenezcan a A. ¿Se acuerdan de estos símbolos? Pertenecer y no pertenecer. Se escribe de la siguiente forma. El complemento de A, ¿no?, A complemento, es igual, entre corchetes, X, un elemento tal que este elemento X pertenezca al universo, sea parte del universo y no pertenezca a A. ¿Ok? Para el ejemplo que vimos con el mapa del Perú, ¿ok?, el complemento de Lima serían todos los demás departamentos, excepto Lima. A esto voy. Cualquier habitante del Perú que no habite en Lima vendría a formar parte del complemento de los habitantes que residen en Lima. ¿Sí? Y las propiedades que se cumplen son las siguientes.
el complemento del complemento de un conjunto es este conjunto. Lo vemos de la siguiente forma. Si tenemos un conjunto A cualquiera, su complemento vendría a ser todo lo que se encuentra en la parte externa. Entonces tendríamos un nuevo conjunto que vendría a ser formado por todo lo que se encuentra en la parte externa. Ahora, para este conjunto nuevo, el A complemento, su complemento tendrían que ser los elementos que no pertenecen a esta zona, que está coloreada. Entonces tendría que ser la zona que está en blanco. Y esta zona que está en blanco es el conjunto A. Por eso se dice que el complemento del complemento de un conjunto es el mismo conjunto. Si unimos al complemento de un conjunto con el conjunto, se obtiene el conjunto universal. Eso también se puede apreciar en el ejemplo que tenemos acá en el gráfico. Si unimos todo el complemento, que es lo que está de color, de A con A, obtenemos en su totalidad al conjunto universal. Y si hacemos una intersección, si intentamos buscar elementos comunes entre A y el complemento, obtenemos el vacío, dado que el complemento de A y A nunca tendrán elementos en común. Hacia esto llegamos con las operaciones en conjuntos. Obtenemos que hay ciertas operaciones entre conjuntos, las cuales son la unión, que es justamente como su nombre lo dice, la unión de todos los elementos que pertenecen a los conjuntos. Para este caso, en el conjunto A y el conjunto B, la unión de cada uno de los elementos se representa de la siguiente forma. A, este símbolo es unión, B es igual a X, un elemento tal que este elemento X tiene que pertenecer a y este elemento X tiene que pertenecer a B. ¿Ok? Para el ejemplo, lo tenemos de esta forma representada gráficamente. Si se dan cuenta, se colorean todos los elementos, vendría a ser todos los elementos que forman parte del conjunto unión. La parte de intersección de dos conjuntos es aquellos elementos que estén en A y estén en E a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que en la unión se cogen a todos los elementos, en la intersección se cogen solamente los elementos que se repiten en A y se repiten en B. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a nuestro lienzo y vamos a denominar dos elementos, sea 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ver a B como 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos dos elementos. ¿Cómo sería la unión? La unión, ok, vendría a estar determinada por un elemento, por un conjunto, el cual tendría los elementos 1, 2, 3, 4 y 5 del primer conjunto del conjunto A, y adicional tendría los elementos del conjunto B, que los cuales serían 3, 4, 5 y se añadiría 6 y 7. Obtendríamos la unión, y la intersección vendría dada por los elementos que se repiten en A y se repiten en B. Entonces, en el caso siguiente sería el 3, 4 y 5. Entonces, de esta forma queda claro que en unión se consideran a todos los elementos de ambos conjuntos y en intersección se consideran solamente a los elementos que pertenezcan a ambos conjuntos. ¿Ok? Se podría decir los que están repetidos en ambos conjuntos. Listo. Ahora, tenemos la operación diferencia de dos conjuntos, que es justamente se representa de la siguiente forma: A menos B igual a cada elemento de X
¿no? Cada elemento X, tal que este elemento X pertenezca a A y este elemento X no pertenezca a B. Para nuestro ejemplo anterior, vamos a ir de nuevo al lienzo y obtenemos lo siguiente, ¿no? La diferencia vendría a ser dada de la siguiente forma, ¿no? Para nuestro ejemplo anterior, tenemos a A y a B. Sería A menos B va a ser igual. Abrimos nuestros corchetes y serían todos los elementos de A que no pertenecen a B. ¿Cuáles son los elementos de A que no pertenecen a B? El 1 y el 2. Esa sería la operación diferencia. ¿Ok? Entonces, vemos acá la parte de diferencia representada gráficamente, la parte de intersección representada gráficamente y la parte de unión representada, ¿no? Gráficamente. Y asimismo la de complemento. Acá tenemos ciertas operaciones, ciertas formas de representación de lo que hemos visto antes. En la unión, como se dan cuenta, se trata de unir todos los elementos, tanto del conjunto A como del conjunto B. Así estos tengan elementos en común, así B sea subconjunto de A, o así estos sean conjuntos disjuntos, conjuntos con elementos totalmente diferentes que no se repiten en ninguno de los conjuntos. La parte de intersección, de igual forma, ¿no? La intersección, si tienen elementos en común, si B está incluido dentro de A, es un subconjunto, o si son conjuntos disjuntos, la intersección es el nulo o vacío, dado que no hay elementos que se repitan en ninguno. A menos B, o la diferencia, sería aquella que justamente, ¿no? Los elementos de A que pertenecen a pero que no pertenecen a B. Los elementos de A que pertenecen a pero que no pertenezcan a B, ¿no? Y si son disjuntos, pues todo el elemento A, dado que no hay elemento de B que pertenezca a A. Y la diferencia simétrica. Esta es una operación adicional en la cual en la diferencia simétrica se habla de todos los elementos que pertenezcan a A pero que no pertenezcan a B y los elementos que pertenezcan a B y no pertenezcan a A. ¿Se entiende? Para nuestro caso, vamos al lienzo. Y la diferencia simétrica sería, ¿no? Hay otros corchetes. Todos los elementos de A, perdón. Todos los elementos de A que no pertenecen a B, ¿cuáles son? 1, 2. Y los elementos de B que no pertenezcan a A. Los elementos de B que no pertenecen a A son el 6 y el 7. Entonces, de esa forma tendríamos la diferencia simétrica. Elementos de A que no pertenecen a B y elementos de B que no pertenecen a A. ¿Ok? Entonces, esa sería la diferencia simétrica. Siguiendo, vemos otra forma de representación de operaciones en conjunto, ¿no? Esto vendría a ser la parte del conjunto A, el conjunto B, la unión, la intersección y el complemento. Propiedades de los conjuntos. Tenemos las leyes asociativas. La unión de A, ¿ya? Con la unión de B y C es lo mismo que decir que la unión de A con B unido con C. Parece engorroso, pero es sencillo. Veámoslo en el lienzo. ¿Sí? Ahora vamos al lienzo.
estamos aquí. Muy bien. Entonces, vamos a darnos un conjunto, ¿vale? El cual va a estar unido a otro conjunto. A ver. Así. Y vamos a poner un tercer conjunto. De esta forma. Que la vamos a presentar de forma gráfica. Entonces, la unión de este conjunto y este conjunto vendría denominada de esta forma. Ok. La cual sería de esta forma, ¿verdad? La unión, que es lo que hemos visto en la PPT, en la presentación. La unión de A y B. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta unión unida al tercer conjunto es lo mismo que decir la unión de este conjunto y este conjunto. ¿Ok? ¿Por qué? Recordemos el concepto de unión, y en el concepto de unión justamente se habla de incluir todos los elementos. Entonces, si vamos a incluir todos los elementos, al final no importa mucho el orden en que los incluyamos. Podemos incluir primero los elementos de dos conjuntos y luego el del tercer conjunto, o podemos incluir el de estos dos conjuntos y luego añadir este conjunto de aquí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vendría a ser la primera propiedad. Perdón. Entonces, volviendo a la presentación, obtendríamos como es la primera ley asociativa. Y en lo que respecta a intersección sería lo mismo. Si tenemos una intersección entre dos conjuntos, si añadimos un tercer conjunto, como tenemos en este caso, por ejemplo, ¿ok? La intersección vendría a ser los elementos. Entonces, la intersección siempre será la misma, el elemento repetido siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, intersectar dos elementos y luego un tercero, o en el orden que sea, va a obtener siempre el mismo resultado. No importa en qué orden lo intersectemos. ¿Ok? Leyes conmutativas. La ley conmutativa nos dice que si A está unido a B, se puede decir lo mismo que B está unido a A. De nuevo, tenemos acá, con respecto a los elementos, vamos a incluir cada uno de los elementos de A y de B. Por lo tanto, nos va a dar lo mismo el orden en que sea expresado. Y si intersectamos A y B, es igual que decir que la intersección de B y A. ¿Ok? Leyes distributivas. Si A está intersectado a un conjunto, el cual está formado por la unión de B y de C, quiere decir que A está intersectado con B y A está intersectado con C. ¿Qué quiere decir esto? Vamos de nuevo a este pequeño ejemplo que tenemos aquí, más arriba. Tenemos la unión de las aves y los seres vivos que vuelan. ¿Ok? Esta unión estaría formada por los elementos avestruz, loro, pato, pingüino, el pez volador y la mariposa. Y lo queremos intersectar con los seres vivos que nadan. ¿Ok? Entonces, ¿qué obtenemos? Que serían pingüino, pato y pez volador los elementos de la intersección junto a la unión. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a nuestra ley conmutativa,
Ahora voy a hacer esto. Si me dejan, nada. Ahí está. Entonces, vamos al lienzo. Y le damos a pegar. Muy grande. A ver, un momentito. Seleccionar este de aquí. Y voy a sacar. Listo. Se ve un poquito mal. Pero lo tenemos acá. Y vamos a poner la siguiente forma. Ok. Tenemos aves. Igual, abrimos los corchetes. Y tenemos avestruz, coma, loro, coma, pato, coma, pingüino. Vamos a ponerlos por extensión con nuestros elementos. Seres vivos que vuelan. Igual, loro, pato, mariposa y pez volador. Siempre no se olviden que tienen que estar separados por comas. Cada elemento separado por comas siempre. Y seres vivos que nadan. Los cuales serían el pingüino, el pato, la ballena y el pez volador. Ok, los tendremos ahí. Entonces, si hablamos de nuestra propiedad, volvemos a la PPT distributiva, estaríamos viendo que A intersección, perdón, la unión de B y C sería A intersección B unido con A intersección C. Nos lleva a lo siguiente, vamos a hacerlo ahora en el lienzo. Ok. Tendríamos que la intersección, vamos a poner que las aves sea igual a A, ¿vale? A intersección, no tengo ahorita el símbolo para ponerlo, disculpen. Y vamos a poner que los seres vivos que vuelan sería B. Esto va a ser igual. Entonces, de hecho, vamos a ponerlo acá para determinarlo mejor. Que esto va a ser igual a esto va a ser igual a B. Y esto va a ser igual a C. Entonces, A intersección B ya sería aves con seres vivos que vuelan, loro,
y el pato. Esa sería nuestra primera premisa. A intersección B. A intersección C sería los seres vivos que vuelan con los seres vivos que nadan. En este caso, el pato y el pez volador. ¿Ok? Entonces, de acá obtenemos lo siguiente. Se nos decía que A intersectado con la unión de B y C, ¿ok?, sería igual a la unión de A intersección B con la unión de A intersección C. Entonces, A intersectado con B unido a A intersectado con C, esta unión sería, en este caso, todos los elementos: loro, pato y pez volador. ¿Ok? Y justamente es lo que vimos en antes. ¿Sí? Lo cual viene a ser la unión de C, ¿ok?, la intersección de A, perdón, con la unión de B y C. La unión de B y C, ¿cuál sería? Todos los elementos que observamos aquí: loro, pato, mariposa, pez volador, pingüino, ballena. Y esto intersectado a, obtendríamos el loro, pato y pez volador. Ah, no, perdón, acá no sería pez volador porque es A intersectado con C, sería pingüino y pato, perdón, acá es pingüino. Me estaba confundiendo, disculpen. Pingüino. Y obtendríamos loro, pato y pingüino. Y obtendríamos la propiedad que se nos mostró en un inicio. Entonces, esta vendría a ser la propiedad distributiva con respecto a la intersección, que es lo mismo con respecto a la unión. A la unión de los del conjunto generado por la intersección de B y C viene a ser a la intersección de los elementos, de los conjuntos formados por la unión de A y B con el conjunto formado por la unión de A y C. Las leyes de identidad son las siguientes. A unido al vacío es A, obviamente, porque el vacío siempre va a ser un subconjunto de A, y A intersectado con el universo siempre va a ser A, que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Si decimos que B está intersectado a un universo llamado A, la intersección siempre va a ser B. ¿Entiendes? De esta forma se representaría. Las leyes de los complementos, que fue las propiedades que vimos hace poco, que A unido al complemento de A sería el universo, y A unido a A me da A, dado que serían los elementos mismos. Leyes de idempotencia: A unido a A es igual a A intersectado es igual a A. Idempotencia hace referencia a que vamos a obtener el resultado inicial, o sea, A va a generar A siempre. Leyes de acotación: A unido al universo será el universo siempre, que es lo siguiente, ¿no? A, si B viene a ser un elemento y A viene a ser el universo, B unido a su universo se obtendrá siempre el universo. ¿Sí? Y A intersectado con el vacío será el vacío, dado que no hay elementos que se intersecten. ¿Se entiende? Leyes de absorción: A unido a la intersección de A y B será A. Es fácil de verlo. La intersección de A y B está dada por los elementos que pertenecen a A, ¿ok?, y que no pertenezcan a B, o sea, que pertenezcan a A y que pertenezcan a B, los elementos repetidos de A y B. Vamos a poner un ejemplo para esto. Vamos a nuestro lienzo.
Vamos a borrar esto. Entonces, tenemos un elemento A. Perdón. Ya. Un elemento A. Igual. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a generar un elemento B, un conjunto B, el cual será, como vimos en el ejemplo pasado, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la ley de absorción? A unido a la intersección de A y B es igual a A. Vamos a hacerlo poco a poco. Primero, veamos la intersección. La intersección es la siguiente. La intersección entre A y B, los elementos que están en A y que están en B, serían 3, 4 y 5. Entonces, ahora vamos a ver la unión. La unión de A, el conjunto A, A, el nuevo elemento intersección formado. La unión sería todos los elementos de A, 1, 2, 3, 4 y 5, y los elementos de la intersección, que son el 3, el 4 y el 5. Entonces, nos damos cuenta que la unión de A con la intersección de A y B, obtengo igual a A. Obtengo el conjunto A, nuevamente. Entonces, esa es la ley de absorción. Ocurre lo mismo cuando se habla de la intersección de A con la unión de A y B, obtendré A. ¿Sí? Ley de involución es lo que vimos con propiedad de complemento. El complemento del complemento de A será A. Leyes de vacío. El complemento del vacío será el universo y el complemento del universo será el vacío. Las leyes de Morgan, ¿okay?, que nos dicen que el complemento de la unión de dos conjuntos será igual al complemento del primero intersectado con el complemento del segundo. Lo tenemos de la siguiente forma. Para A, toda esta zona sería su complemento, contando con los elementos de B que no pertenecen a A. Y para B sería lo mismo. Entonces la intersección de ambos elementos obtendríamos lo que nos dice la ley de Morgan. Y para el lado de intersección sería lo mismo. Sería el complemento unido al complemento de A. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo de esto. Vamos al lienzo para nuestro ejemplo que tenemos acá. Vamos a borrarlo de aquí. Entonces, ¿cuál sería A complemento? A complemento sería todos los elementos de A que no pertenecen a. Todos los elementos que no pertenecen a sería el complemento. En este caso sería el 6 y el 7, ¿verdad? Vamos ahora con B complemento. Esto sería igual a los elementos que no pertenezcan a B, el 1 y el 2. Y obtendríamos lo siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Morgan? Que el complemento de la unión de ambos conjuntos va a ser igual a la intersección de los complementos de cada uno. ¿Ok? ¿Ok? Del complemento de cada uno. Entonces, para esto vamos a determinar un conjunto universal. ¿Ya? Para hacerlo más visible,
un conjunto universal ahora, el cual va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces añadimos ahora los nuevos elementos que tenemos. En A complemento serían todos los elementos que no pertenezcan a A. El 6, el 7, el 8 y el 9. Y para B sería el 1 y el 2, el 8 y el 9. Entonces, la intersección de ambos complementos, su intersección vendría a ser igual a 8, 9. ¿Ok? Entonces, obtenemos que ese sería el complemento de la unión. Ahora, veamos la unión. A unión B sería igual todos los elementos de A y todos los elementos de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El complemento de la unión, el complemento sería todos los elementos que no pertenezcan a este conjunto. En este caso, el 8 y el 9. Y obtendríamos el resultado anterior. Entonces, eso es lo que nos dicta la ley de Morgan. Y para el caso de la intersección sería lo mismo. Bastaría con coger un pequeño ejemplo igual y obtendríamos lo mismo. Entonces, esa sería la parte básica de teoría de conjuntos para el inicio. Espero se haya entendido. Si tienen alguna duda, no duden en dejarla. Y nos veremos en la próxima clase. Gracias.